Si bien señora Camargo, si se puede la próxima Javier, acá por el octavo tipo de Lima. El día de hoy, todavía tiene la 5 a las 12 del mediodía, sido citado para llevar a cabo la diligencia de informe llamado el expediente 7395 del año 2024, proceso iniciado por Cristian de la Cruz Jiménez, contra la Superintendencia Nacional de Control de Servicios y Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil, SUCAMI. Habiendo proporcionado el abogado de la parte demandante, se le sigue la palabra por el término de 5 minutos. Señor abogado, por disposición. Sí, doctora, muchísimas gracias. Precisar también, doctora, antes de antemano tal vez me pueda tomar unos minutos más, porque de acuerdo a mi resolución me ha otorgado 10 minutos para mí. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Está bien, está bien. Ok. Doctora, ¿me puede permitir presentar unas diapositivas? Son muy concretas y puntuales, por favor. Está bien, abogado. Ok. Se puede apreciar sí, está bien. Sí, está bien. Diapositiva, ¿no? Sí, está bien. Ok, muchísimas gracias, señorita magistrada. Nuevamente me presento, soy el abogado William Rojeriño Avellaneda, representando a mi patrocinado Cristian de la Cruz Jiménez, en este caso en contra de la SUCAMED. Su señoría, pedimos que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la resolución tendencia número 861-2024 de la SUCAMED de fecha 14 de marzo de 2024. Asimismo, la resolución de gerencia de primera instancia número 00355-2024 SUCAMED de fecha 31 de enero de 2024. Pedimos esta nulidad, su señoría, en atención a que el literal B del artículo 7 de la ley 30299, ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, que invoca a la SUCAMED para que no nos otorguen nuestra solicitud, este literal vulnera, colisiona con la Constitución Política del Perú, en concreto con el artículo 139, inciso 22, el principio de resocialización del penado a la sociedad, así como el artículo 2, inciso 15, de que toda persona tiene derecho al trabajo, ambos con rango constitucional, su señoría. Para precisar y poner en contexto, su señoría, Cristian de la Cruz Jiménez es mi patrocinado, es ingeniero de minas por la Universidad Nacional del Centro del Perú, graduado y titulado el año 2021. A la fecha tiene 31 años de edad, tiene un hijo de 1 año y 7 meses, su señoría está casado con la señora Marilyn Salvador Quispe, ¿ya? Es de precisar de que mi patrocinado en el 2021, mediante una resolución, ha sido sentenciado por violencia familiar. El mismo que ya cumplió con pagar sus jornadas y pagó su reparación civil de 150 soles. Con respecto a la resolución número 7, que figura ahí en el punto 6, de fecha 3 de mayo de 2021, se ha declarado consentida la sentencia y asimismo el HIT, mediante resolución 4 del 5 de septiembre de 2022, se ha tenido por rehabilitado al señor, es decir, a la fecha no cuenta con ningún tipo de antecedente policial, penal, judicial. ¿Sí? Por tanto, mi patrocinado se encuentra totalmente limpio actualmente. Señorita magistrada, voy a pasar de manera muy puntual también de que nosotros, bueno, la empresa en ese entonces, el 11 de enero de 2024, Operaciones Ceprotal, donde había llegado a trabajar mi patrocinado, dicha empresa solicita autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados a favor del recurrente ante la SUCAMED. Esta, cumpliendo con los requisitos, ha denegado, básicamente por los siguientes motivos. Le ha dicho a mi patrocinado, nosotros no le podemos otorgar la licencia para que pueda hacer uso y manejo de explosivos en la mina. ¿Por qué? Por el solo hecho de que el señor Cristian de la Cruz Jiménez ha sido sentenciado por violencia familiar y no cumple, no calza en el requisito del literal B del artículo 7 de la ley 30299, la ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Invoca, sí, de manera taxativa. ¿Y cuál es eso, su señoría? No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso. Dice, aún en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena. Eso es básicamente el tema puntual por los cuales declara improcedente.
Y bueno, agrega también de que los explosivos y materiales relacionados son considerados como productos de alto riesgo. Ya, en consecuencia, dice, puede generar riesgo a la salud de las personas, al medio ambiente o a la infraestructura de la zona. Mi patrocinado, su señoría, bueno, esos son, como se puede apreciar, la improcedencia de la solicitud. Siendo así, y él, en atención a su derecho al trabajo, en atención al principio de rehabilitación y resocialización del penado a la sociedad, apela con la finalidad o con la esperanza de que su sala, su órgano superior pueda revocar ello y le puedan otorgar la licencia. Y menciona lo mismo, señoría. El 2 de febrero de 2024 se ha interpuesto la apelación. Como le menciono, se ha invocado el principio de reincorporación a la sociedad, la rehabilitación, el principio a que no me discriminen por el solo hecho de haber cometido en algún momento un acto lesivo, en este caso violencia familiar, el cual también ha sido sentenciado. ¿Por qué? Porque el señor acepta lo que ha cometido y bajo la conclusión anticipada termina el proceso, es decir, ha colaborado con la justicia. Y también invoca el derecho al trabajo, que tiene rango constitucional como he invocado, su señoría. Muy bien, y él mismo, mediante la resolución de superintendencia, de fecha 14 de marzo de 2024, se ha desestimado, de cajón, improcedente. Dice, nosotros, si bien es cierto, podemos apreciar todas estas invocaciones, pero nosotros no podemos realizar el control difuso. Menciona aquí, en consecuencia, usted tiene la vía agotada y puede recurrir a los siguientes órganos. Siendo así, su señoría, es que nosotros acudimos ante vuestro despacho al juzgado contencioso administrativo, primero de acá de Huancayo, al cual no quisieron ver este tema, tuvimos que llevarlo a Lima, porque el señor vive aquí en Huancayo. Siendo así, su señoría, en atención al primer pleno jurisdiccional en materia constitucional y contencioso administrativo de la Corte Suprema de la República, se tiene este pleno que nos dicen o nos dan las pautas para poder aplicar el control difuso, porque nosotros lo que estamos solicitando es efectivamente que apliquen en este caso el control difuso, porque si bien es cierto, existe esa norma taxativa, el literal B del artículo 7 de la ley 30299, nosotros consideramos, su señoría, que está violando, está lesionando derechos fundamentales, el derecho al trabajo y el principio a la resocialización. Por ende, dice este pleno jurisdiccional de que cualquier magistrado que debe desarrollar el control difuso tiene que aplicar ello: fundamentación de incompatibilidad constitucional concreta, juicio de relevancia, examen de convencionalidad, presunción de constitucionalidad y interpretación conforme. Para desarrollar ello, su señoría, nosotros estamos mencionando en primer lugar respecto del principio de resocialización. Tenemos que identificar que esta norma, la rehabilitación y la resocialización, tiene rango constitucional, invocando nuevamente el artículo 139, inciso 22, que nos habla respecto del principio de la resocialización. Esto a su vez guarda relación con la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 5.6, que nos dice: las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Así también se ha pronunciado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 10.3, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Muy bien, nosotros mencionamos que esta norma, la resocialización, es una norma fin, ¿sí? En la medida que impone a los poderes públicos y principalmente al legislador la creación de un régimen penitenciario orientado al cumplimiento de una determinada finalidad, de que esta persona nuevamente se pueda reinsertar a la sociedad y pueda trabajar. Porque mi patrocinado, como sabe su señoría, es ingeniero de minas. Eso es su vocación. Para esto ha estudiado 5 años en la universidad y en consecuencia se está atentando contra el derecho al trabajo. Así también he citado de manera puntual, su señoría, la sentencia del Tribunal Constitucional 1052-2018, que incluso hemos adjuntado a la demanda. En este caso es un proceso de amparo en el cual un señor en las mismas situaciones ha acudido a la SUCAMED. La SUCAMED ha dicho: no te podemos dar porque usted tiene una condena por un delito doloso. Sin embargo, sin siquiera agotar ante la SUCAMED, se ha ido al Tribunal Constitucional mediante un proceso de amparo, y esto ha sido admitido. Y han dicho y han llamado la atención de que han pasado por alto la reincorporación social, el principio de rehabilitación, que expresa un cambio en el estatus jurídico, si se define como la recuperación por parte del ciudadano que ha cumplido su condena de todos sus derechos en igualdad
de condiciones que los demás ciudadanos. Es decir, su señoría, mi patrocinado actualmente, si bien tiene un registro histórico en el Poder Judicial, ello no puede estar por encima del derecho constitucional al trabajo y del derecho constitucional a la rehabilitación en este caso. ¿Sí? Eso hemos adjuntado esta demanda que es sumamente importante, e incluso ha dicho que en estos casos de no aceptar ello, de restringirle y no darle uso, la licencia para que pueda trabajar, porque en este caso el señor estaba pidiendo en esta sentencia de que le den o se renueve la licencia para que él pueda trabajar, para portar arma. En este caso, su señoría, nosotros no pedimos para que mi patrocinado pueda portar arma, sino mi patrocinado requiere la licencia para que pueda hacer uso y manejo de explosivos en la mina, en un ambiente determinado, bajo estricto cumplimiento de todas las medidas de seguridad, su señoría. Muy bien, voy a pasar al siguiente derecho constitucional, derecho al trabajo, que está regulado en el artículo 2, inciso 15 de la Constitución Política del Perú, que menciona, toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. El artículo 59, si bien es cierto, tienes que trabajar, pero todo trabajo, dice, no debe ser lesivo a la moral ni a la salud. En este caso, mi patrocinado es ingeniero de minas, no atenta. Derecho al trabajo que pueda desarrollar su trabajo, no atenta. No es lesivo a la moral ni a la salud. El artículo 22 también se ha pronunciado de la Constitución Política del Perú, estoy hablando, su señoría. El trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. El derecho al trabajo implica libertad, en la medida que el contenido constitucional que significa en primer lugar, su señoría, a trabajar libremente. Así también se ha pronunciado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su señoría. El derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Libremente escogido. Mi patrocinado pretende trabajar en este área, su señoría, ¿sí? En este área, haciendo uso y manejo de explosivos. Así también el artículo 6.1, y con esto casi ya voy finalizando, su señoría, menciona el artículo 6.1 del artículo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida. Mi patrocinado quiere llevar esa vida digna, su señoría, a través de este trabajo, pero con el otorgamiento de la licencia para que pueda hacer uso y manejo de los explosivos, porque mi patrocinado tiene su hijo, tiene su esposa, tiene una carga familiar. Para eso ha sido formado, es ingeniero de minas, por lo tanto, su perfil no tiene, o no es un peligro para la sociedad, su señoría, es más, está rehabilitado. Asimismo, nosotros, en la demanda, su señoría, como anexo, hemos incorporado un informe psicológico para que se evidencia de que mi patrocinado tiene control de los impulsos de sus hijas, el cual ha sido trabajado en base a su sentencia. ¿Por qué? Porque mi patrocinado ese error lo cometió cuando era estudiante en la universidad. Actualmente ya varió su situación, es un padre de familia, vuelvo a señalar, su señoría. Todo ello está atentando al derecho constitucional al trabajo. Así también, y esta es mi última cita, su señoría, en la consulta del expediente 4590-2014 de Cusco, de fecha 20 de enero de 2015, se ha señalado, conviene, dice, tener en cuenta el derecho al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Carta Política debe ser entendido como un derecho inherente al hombre, un valor fundamental, útil y necesario. La propia naturaleza de hombres y mujeres de cualquier edad y condición solo puede encontrar su perfección en el trabajo, que es un fin en sí mismo y enaltece la dignidad humana, por tanto, es fundamental para alcanzar una vida plena. Más abajo, en tal sentido, la noción de trabajo va más allá de su dimensión puramente económica, contribuye al bien común y calidad de vida de la sociedad en general. Y esto, su señoría, este es un expediente que ha sido en consulta. ¿Por qué? Porque aquí el magistrado, si bien es cierto, se le había apartado del órgano jurisdiccional, pero asimismo se le había vetado indefinidamente para que pueda ejercer el cargo de abogado. Y al no ejercer el cargo de abogado, está vulnerándose el derecho al trabajo. En la misma línea nosotros vamos, su señoría. A mi patrocinado, si bien es cierto, ha sido sentenciado, pero no se le puede vetar indefinidamente, perpetuamente, de por vida, para que este señor pueda hacer uso y manejo de explosivos, su señoría. Por tanto, estas son las razones puntuales e importantes que tienen rango constitucional y convencional, conforme manda el artículo 51 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Por tanto, son normas de orden constitucional, y haciendo uso del artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, al haber una colisión entre una norma legal, la norma legal del artículo del literal B del artículo 7 de la ley 30299, colisiona
con el artículo 2, inciso 15 de la Constitución y con el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, su señoría. Por tanto, deben aplicarse, porque hay una lesión, quebrantamiento de la norma constitucional. Vuestra judicatura, al amparo del artículo 9 del tubo de la ley del proceso contencioso administrativo, está facultado para que realice este control constitucional difuso. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. He terminado. Muy bien, abogado. Me he escuchado atentamente, no voy a presionar ninguna pregunta, que pudiera que una expectativa, de todos modos se recuerda la decisión idónea para los actores y obviamente la sentencia que está presentando, ¿no? Sentencia de la Constitución. Muchas gracias, señor abogado. La diligencia concluida, el proceso que está para ser negociado. Hasta luego. Muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias. Buen día.